Nada mejor que poder decir que uno es feliz en el trabajo y que contribuye a que otros también sean felices. Yo tengo un indicador muy personal para saber si las personas están contentas con su trabajo, y es que les pregunto cómo se sienten los domingos en la noche. Créanme que conozco casos que me dicen que son casi depresiones. Ese ya es un indicador, ¿cierto? La mayoría dice, no, no sé por qué pregunta, eso ya indica que están felices. Y todavía no me encuentro con alguien que diga que mira fuegos artificiales, pero en general es muy importante tener un bienestar emocional bajo control. Gracias nuevamente por estar acompañándonos esta mañana y ojalá podamos tener una jornada muy provechosa. Un abrazo y adelante, Manuel. Ok, muchas gracias Orlando por tus inspiradoras palabras y por recordarnos la importancia de estos espacios, ¿cierto?, de aprendizaje. Ahora es un placer para mí presentar a Javiera Navarrete, gerente de estrategias comerciales de Human. Javiera, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Manuel. Buen día. Estamos felices de estar junto a Vanotic hoy día. Tal como me presentaba, soy Javiera Navarrete, gerente de estrategias comerciales de Human Lab. Nosotros entrenamos personas y equipos para desarrollar competencias del futuro, potenciando su liderazgo, impactando en la efectividad y bienestar organizacional. Ofrecemos experiencias únicas de aprendizaje y para nosotros la satisfacción de nuestros clientes y por sobre todo nuestros participantes refleja nuestro compromiso. Estamos enfocados en generar un cambio de mindset genuino que impacte directamente en las conductas que llevamos al entorno laboral. Los invito a disfrutar de esta charla, sumergirnos en la neurociencia del bienestar y hacernos protagonistas del camino a la transformación. Muchas gracias, Vanotic, por tenernos aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Javiera. Tu perspectiva siempre aporta mucho valor. Y ahora, cierto, a lo que vinimos y todo lo que estamos esperando, nuestro expositor principal, un verdadero privilegio contar con Pablo Fuenzalida, un experto de renombre en el ámbito de la neurociencia y bienestar emocional. Pablo es presidente ejecutivo y socio fundador de The Human Lab, magíster en psicología de la organización de la Universidad Adolfo Ibáñez y coach ontológico y de equipos con una vasta experiencia en transformación cultural y liderazgo estratégico. Pablo, estamos ansiosos por escucharte, así que adelante con tu presentación y obviamente al término tendremos seguramente algunas preguntas para poderte hacer. Así que bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias por esa bienvenida, Manuel, y a todos los presentes. Muchas gracias a todos los que se conectan en la mañana para hablar del fascinante mundo de las emociones. Para mí es un privilegio poder tener un espacio para poder compartir con ustedes respecto de cómo funcionan las emociones. Y lo primero que me gustaría decir que estamos aquí por una razón de empresa, estamos por una razón de organizaciones y que nos hemos ido bastante lento en el aprendizaje y la comprensión de cómo las emociones funcionan y operan en el mundo organizacional. Sin duda que lo que hablemos aquí es transversal a nuestra vida, no solo va a impactar nuestras organizaciones y nuestra manera del quehacer cotidiano, sino que realmente yo quiero poner un énfasis en el rol y la labor que tenemos las empresas en la gestión de las emociones, en entregar herramientas poderosas para gestionar nuestras emociones. Ya el año 95 Daniel Goleman sacó su libro Inteligencia Emocional y eso ya ustedes se darán cuenta que llevamos casi 30 años y aún así hemos avanzado bastante poco respecto de lo que significa la inteligencia emocional, el bienestar emocional. Con ustedes quiero compartir hoy día algunos aprendizajes, algunos focos, esto da para mucho y yo he escogido un camino que recorrer juntos de tal manera que podamos ir, por un lado, generando conciencia acerca del mundo emocional, comprendiéndolo y al mismo tiempo viendo su impacto. Me van a ver mirando varias pantallas porque para poder ver todo lo que está pasando estoy mirando por un lado el WhatsApp para saber que se escucha bien, me van dando información respecto, cosa que sea una actividad no solo fascinante desde la perspectiva del conocimiento, sino que una buena experiencia para cada uno de quienes nos están escuchando hoy día. Gracias, Vanotic, por esta invitación. Y ahora voy a compartir con ustedes una presentación que nos va a ir acompañando en este tiempo, en este momento para ir viendo. Entonces, ahí me estaban diciendo que no estaba la presentación, cuando en efecto todavía no la estaba compartiendo. Ahí deberíamos estar con la presentación. Entonces, quiero partir con ustedes contándoles en qué vamos a estar.
Y tenemos acá un contenido bien interesante. ¿Qué comprendemos por bienestar? Porque estamos hablando de bienestar, pero vale la pena detenernos un segundo algunos aspectos del bienestar que tienen valor hoy día ponernos de acuerdo. Las dimensiones del bienestar, tenemos que hablar, si vamos a hablar de las emociones hoy día, particularmente del estrés y la ansiedad y su impacto. Y por otro lado, la neurociencia. ¿Qué nos dice, qué nos muestra hoy día acerca de nuestro sistema nervioso, que es donde se anida, donde está nuestro mundo emocional? Necesitamos distinguir y comprender, porque hablamos de emociones, pero ¿qué es una emoción? ¿Cuál es la diferencia con un estado de ánimo? Y por otro lado, entrar todo lo que es la neurociencia propiamente tal de las emociones. Me importa que dentro de este webinar podamos compartir juntos cuál es el rol de las organizaciones y los líderes en el bienestar, y particularmente en el mundo de la gestión emocional. Y desde esa perspectiva llegar a lo que son las organizaciones saludables. Así que partamos. Sé que tenemos ahí cerca de 100 ya personas que están conectadas. Invitamos, ojalá, que todos puedan estar escribiéndonos a través de nuestro canal de YouTube, haciendo sus preguntas, de tal manera que estén ansiosos. Y les quiero pedir algo. Si pueden tener algo para anotar, me encantaría. ¿Por qué? Porque cuando estamos conversando de algo tan fascinante como el mundo de las emociones, puede ser que aparezca una idea, que aparezca una conversación, que te aparezca una reflexión que sea valiosa. Y eso es mucho más importante que escucharme a mí, las reflexiones que vayan ocurriendo a través de este encuentro. Quiero partir con ustedes hablando de bienestar. ¿Por qué? Porque hoy día creo que nadie de nosotros tendría absolutamente ninguna duda de que es valioso y que es necesario estar con bienestar, de aspirar al bienestar, y que las empresas y las organizaciones provean espacios que nos generen bienestar. Sin embargo, hay algo que es fundamental. El bienestar es una experiencia interna y subjetiva. Fíjense, una experiencia interna y subjetiva. Es decir, estamos entrando en el mundo de la persona. Yo no sé cuántos de ustedes me verán que tengo ganas, que durante años estuvimos separando el mundo organizacional del mundo personal. Y aquí en automático ya entramos a un paradigma completamente distinto, un mindset distinto. Sí, el mundo personal tiene que ver con la organización. Cómo nos experimentemos las personas al interior de una empresa puede generarnos bienestar o malestar. Por lo tanto, la sensación subjetiva de cada una de las personas que estamos en una organización hoy día es fundamental e importa. ¿Qué significa eso? Que tenemos que escucharnos, porque no es obvio cómo yo experimento bienestar y no es obvio cómo tú experimentas bienestar. Entonces ahí tenemos un primer elemento. El bienestar es subjetivo, es interno y nos genera una experiencia de calma, de felicidad y satisfacción con la vida. A mí me encantaría estarlos viendo, no los veo, pero si yo pidiera que levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes se sienten en calma y felicidad? Estoy seguro que no serían muchos. Por lo tanto, algo necesitamos hacer distinto, y aquí es donde entran las dimensiones del bienestar para poder comprender cómo lo hacemos de buena forma. Fíjense que las dimensiones del bienestar, tenemos 6 dimensiones que son fundamentales. La física, hacernos cargo, particularmente los que me conocen más cercanos saben que estoy con una dieta estricta, porque hoy día sabemos y comprendemos que la microbiota impacta en nuestro bienestar y yo no la tengo muy bien en este minuto. Por otro lado, la dimensión espiritual, ya se habla de inteligencia espiritual, necesitamos habilitarnos en las organizaciones para hablar de espiritualidad, que no es religión, sino que estamos hablando de la conexión con las personas, ahí entramos con el mundo del propósito, etc. Por otro lado, el desarrollo intelectual, la capacidad de seguir aprendiendo, de generar aprendizajes y proveer a las personas la posibilidad de desarrollarse cognitivamente. El ámbito social, y aquí voy a entrar en un tema que probablemente daría para otro webinar, híbrido o no, tenemos que estar presentes o tenemos que estar virtuales. ¿Cómo es hoy día? Las relaciones sociales son fundamentales al interior de la organización. Y de hecho estamos prontos a que la ley Karim, ahora el 1 de agosto, avance, que va a ayudar también en las relaciones sociales.
Por otro lado, el desarrollo profesional, el desarrollo de carrera es también fundamental. Y aquí quiero detenerme porque es lo que nos convoca hoy día. Y fundamentalmente el mundo emocional. Y aquí tenemos un primer indicador. El mundo emocional es el que más impacta y más incidencia tiene en el bienestar de todos estos. Es decir, si tú estás bien profesionalmente, socialmente bien, intelectualmente bien, espiritualmente y físicamente, pero tu mundo emocional no está bien, incide en todos los otros aspectos. Por eso es clave que nos detengamos y podamos mirar juntos de qué se trata la dimensión emocional del bienestar. Así que comencemos con todo. Me gustaría saber aquí, cuando nosotros decimos zoom al bienestar emocional, y aquí tenemos tres, una carita feliz. ¿Qué significa esto? Primero, experimentar emociones expansivas. Yo pongo entre paréntesis positivas, y yo sé que todos los que estamos acá hemos escuchado durante muchísimo tiempo hablar de emociones positivas y negativas. Perdonen, pero quiero decirles que a mí no me gusta esa calificación. Pero no me gusta la calificación, no porque tengo un problema con que tengamos emociones positivas y negativas, sino que porque como funciona nuestro sistema nervioso, cuando nosotros hablamos de emociones negativas, en automático evitamos sentirlas, evitamos experimentarlas. Y resulta que vamos a ver que las emociones se nos gatillan naturalmente. Entonces no nos hacemos un buen favor al calificarlas de positivas y negativas. Yo prefiero hablar de que tenemos emociones expansivas que nos abren muchas posibilidades, que nos permiten participar en muchas cosas, y algunas que nos restringen, que son más bien limitantes. ¿Qué es lo que esperamos con el bienestar emocional? Tener mayor cantidad de emociones expansivas. Y aquí, para los que estén conectados, les voy a pedir si pueden contestar ahí en el chat de YouTube, ¿cuáles serían, según ustedes, las emociones expansivas? Para que vayamos ya distinguiendo cuáles serían las emociones expansivas que queremos que nuestras organizaciones, que todos los que trabajamos en ellas, experimentemos con mayor frecuencia. Mientras ustedes van contestando, yo voy a avanzar un poquito para acá. Y voy a mirar que en el bienestar emocional ya sabemos que es experimentar con mayor frecuencia emociones expansivas. Por otro lado, también es importante sentir que tenemos la capacidad de gestionar esas emociones. Es decir, si yo experimento naturalmente emociones expansivas, maravilloso, es fantástico. Si logro además aprender a gestionar para yo poder definir como protagonista en qué emociones voy a estar constantemente, tengo una tremenda herramienta. Y esto es valiosísimo, porque aquí vamos a ver en el resumen que es algo que las organizaciones necesitan estar constantemente entregando herramientas que permitan a las personas gestionar sus emociones. Sabemos muy poco del mundo emocional, sabemos muy poco de nuestro sistema nervioso y cómo funciona. Por lo tanto, cuando tenemos el desafío de gestionar nuestras emociones, necesitamos aprender. Entonces, el bienestar emocional pasa por, número uno, experimentar con mayor frecuencia emociones expansivas, y segundo, por saber que tengo la capacidad y las herramientas para que podamos nosotros por decisión propia gestionar esas emociones. Y hay un tercer elemento cuando nosotros hablamos del bienestar emocional, y ahí mantener un entorno emocional positivo. ¿Qué significa? Siempre hablamos de seguridad psicológica en los entornos de trabajo, que va en la misma línea, pero yo quiero aquí instalar lo que se habla de liderazgo amable. Es decir, que quienes lideran la organización, quienes son los principales impulsores, aunque todos somos responsables de la cultura, nos aseguremos que la cultura genere un entorno emocional positivo, expansivo, diría yo, en mis propias palabras. Entonces, con esto voy a volver
a lo anterior. ¿Cuáles son las emociones expansivas? Y aquí es muy importante. Las emociones expansivas se caracterizan por dos cosas. La primera de ellas es porque en general internamente nos abren muchas más posibilidades cuando nosotros miramos el presente y el futuro. Voy a poner un ejemplo. Si yo experimento alegría, si yo experimento gratitud, si yo experimento ternura, si yo experimento felicidad, yo en general voy a estar mirando el presente y el futuro con mayores oportunidades, y estoy hablando de ciencia, no estoy hablando acá de poemas, de cosas bonitas con las emociones, sino que estoy hablando de cómo la ciencia comienza a comprender que cuando estás con emociones expansivas, le estás entregando información a tu cerebro para que tu cerebro amplíe el rango y vea otras oportunidades. Por ejemplo, ese tipo de emociones nos permiten innovar, nos permiten crear, nos permiten relacionarnos, y voy mostrando más adelante, de mucho mejor forma con otras. Ese tipo de emociones son expansivas. Por el contrario, las emociones que nos restringen, las emociones que nos limitan, estamos hablando de emociones como la tristeza crónica, y fíjense que pongo crónica, no estoy hablando solamente de tristeza, sino que estoy hablando de cuando la experimentamos de manera crónica y no podemos salir de ella. La ansiedad, el estrés, la frustración, el miedo, la preocupación crónica, la angustia, emociones que hoy día hemos visto cómo se han incrementado en el ámbito organizacional a nivel no solo Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, esas son las emociones expansivas, y tenemos por el contrario cuáles son las que nos limitan. Voy a avanzar un poquito más. Vayan poniendo siempre, les pido que vayan poniendo todos sus comentarios, las preguntas que les vayan surgiendo ahí en nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para poder ir juntos mirando y haciendo esta conexión con el mundo emocional y el bienestar emocional. Ahora, quiero hablar del estrés y la ansiedad. ¿Por qué me detengo en el estrés y la ansiedad? Porque si yo en este minuto les pidiera levantar la mano en las organizaciones, ¿quiénes han sentido estrés el último mes y quiénes han sentido ansiedad el último mes? Estoy seguro que tendríamos tablero completo, 100%. Son dos emociones tremendamente restrictivas que nos bajan el bienestar que podemos estar sintiendo, e incluso nos pueden hacer experimentar malestar cuando están crónicamente, y que necesitamos mirar porque tienen algunos componentes, por supuesto, del contexto, pero sin duda también tienen que ver con nosotros, nuestra capacidad de gestionar. El estrés ocurre cuando nosotros, recuerden que siempre el bienestar emocional es algo interno, una experiencia interna, cuando algo ocurre que no queremos que esté ocurriendo, es decir, algo indeseado, no queremos que está pasando y está pasando, eso nos estresa. Por lo tanto, ahí también tenemos la labor de poder mirar nuestra vida, nuestra organización, nuestros equipos, y ver qué cosas estamos haciendo que no tiene valor que ocurran, y no solo eso, sino que nos generan estrés. Y por otro lado, la ansiedad, así como decíamos, el estrés, está pasando algo que no debería estar ocurriendo. La ansiedad es el miedo que nos da porque no está pasando lo que tiene que pasar. No estamos alcanzando las metas, no estamos logrando la coordinación, no estamos logrando entendernos, entonces el cuerpo se acelera y nos genera ansiedad. La ansiedad está tremendamente relacionada también con los ámbitos de incertidumbre, y ya nos estaban contando ahí al inicio que realmente hoy día, si bien todos sabemos que el cambio es lo único permanente, no sé ustedes, pero yo al menos estuve escuchando mucho tiempo, escuché en la universidad por primera vez esa frase, y créanme que ya a los 56 años la he escuchado muchísimas veces, pero hay algo que es distinto. Todos sabemos que lo único permanente es el cambio. E incluso si citáramos aquí a Humberto Maturana, nuestro querido biólogo que se fue hace ya un par de años, 2 o 3 años, nos decía: nos necesitamos cambiar e ir transformando, porque si no nos transformando,
si no nos transformamos, lo que va pasando es que empezamos a morirnos. Entonces tenemos que transformarnos. Por lo tanto, cambiar es una obligación de vida, es algo que nos invita a la vida. Pero lo que no sabíamos es que la velocidad de los cambios esté aumentando al nivel que esté hoy día. Entonces nos está pasando, por un lado, que los cambios están siendo a una velocidad que nos cuesta procesarlos adaptativamente, y segundo, se está aumentando muchísimo la incertidumbre, porque cambio e incertidumbre van de la mano, y la incertidumbre extrema nos empieza a generar mucha ansiedad. Aquí nos llega una pregunta de algunos: ¿cómo se puede aumentar la fortaleza mental o emocional? Espero que al final de este webinar comprendas completamente cómo se puede hacer, porque sin duda la fortaleza y la gestión emocional es la clave. Proveernos herramientas para gestionar nuestras emociones es clave. Muchas gracias por sus preguntas. Nos hacen bien y enriquecen esta conversación, este monólogo que estoy hablando con ustedes y les estoy contando acerca del bienestar emocional. Bueno, vamos a seguir acá y vamos a hacer un pequeño zoom y mirar nuestro sistema nervioso. Me encantaría aquí que se quedaran con la siguiente idea. Si quieres aprender a gestionar tus emociones y por lo tanto también ayudar, facilitar, inspirar e impulsar que otros gestionen sus emociones, tienes que convertirte en un pequeño neurocientífico. ¿Y por qué? Porque necesitas comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso. Es más, te invito a quedarte con la siguiente idea. Cuando tú estás hablando con una persona, tú estás hablando con dos personas. Estás hablando con una mente, con una persona adulta, llena de capacidades y potencialidades, y estás hablando con un sistema nervioso que lo único que le interesa es sobrevivir. Entonces estás hablando siempre con las dos personas. Y como te estás relacionando con los dos, nosotros nunca estamos mirando lo que le pasa al sistema nervioso. Y el sistema nervioso busca sobrevivir. Está más preparado para escuchar amenazas y alarmas que para escuchar algo distinto. El centro, el grupo y el núcleo de neuronas donde se maneja mayormente el mundo emocional es la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral no es el único lugar donde se manejan nuestras emociones, pero es el que tiene más incidencia. Y fíjense lo siguiente, la amígdala cerebral, cuando está anatómicamente más grande, hace que nosotros respondamos con mayor intensidad a los desafíos emocionales que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. ¿Qué significa? La amígdala es el lugar donde todo lo que ocurre externamente e internamente se conecta con el mundo emocional. Si tú ves una imagen, por ejemplo, de una guerra, en automático, si bien eso va a entrar por el hipotálamo, no por el tálamo, en realidad entra por el tálamo, y va a llegar al hipocampo, va a pasar rápidamente a la amígdala y la amígdala le va a dar un sentido emocional. ¿Y eso qué significa? En automático te va a hacer experimentar algo por recuerdo, por asociación a esa imagen que tú estás viendo. Y cuando la amígdala cerebral crece de tamaño porque has estado con mucho estrés, has estado con mucha ansiedad, con muchas emociones restrictivas, en automático hace que la amígdala esté buscando constantemente asociar todas las imágenes y todo lo que está pasando afuera con más bien hechos traumáticos y por lo tanto está soltando mucho estrés y ansiedad, está conectando todo básicamente con el miedo principalmente. Esto que estoy diciendo, escúchenme, es fundamental, porque si nosotros miramos particularmente en Chile, desde octubre del año 2019 que tuvimos un quiebre con el estallido social y más allá del componente político, del cual no me voy a referir, el impacto que tiene en nosotros y en las organizaciones a nivel emocional por la pérdida de certezas, de certidumbres, de formas de operar, porque aparece eso, nos pasa
empieza a nuestra amígdala, voy a decir, a estar en un grado de estrés y ansiedad enorme. Meses después, marzo del 2020, llega la pandemia. Y si nosotros nos detenemos a mirar todo lo que significó la pandemia, no solo a nivel mundial, sino que particularmente en Chile, las veces que tuvimos que estar para cuidarnos, encerrados en nuestras casas, cómo cambió lo que estaba pasando con nuestros hijos en el colegio, etcétera, hemos estado aproximadamente 3 a 4 años con un nivel de estrés producto de los hechos externos. Ni siquiera me voy a referir a la guerra, a la violencia que estamos viendo en distintos lugares, que yo podría asegurar con cierto nivel de certeza que la amígdala de todos los seres humanos está absolutamente incrementada. Y al estar incrementada anatómicamente, significa en automático que nosotros hoy día conectamos mucho más fácil con la ansiedad, con el estrés, con estados de alarma, etc. Y eso lo van a ver en todos los indicadores de los estudios. Por lo tanto, tenemos que trabajar nosotros con eso. Aquí me llega otra pregunta. ¿Por qué son los trabajadores los que tienen que fortalecerse mentalmente y no las jefaturas aprender a liderar con amabilidad? Me encanta eso, lo estoy leyendo, me gusta que lo traigan. Primero, yo quiero decir, no es ni lo uno ni lo otro, son ambos. Yo quiero sacar por un segundo aquí la jerarquía organizacional y lo quiero llevar a que primero, antes de tener un rol dentro de la organización, todos somos seres humanos. Y como seres humanos, lo primero es que cada uno de nosotros necesitamos aprender a gestionar nuestro mundo emocional. Eso es antes de cualquier rol. Y luego, tomando roles, sin duda que nosotros necesitamos entregar herramientas en la organización para todos aprender la gestión emocional. La gestión emocional es una habilidad crítica individual. El contexto emocional es algo cultural donde los líderes tienen mayor incidencia y por supuesto que hay una responsabilidad de ejercer un liderazgo amable, sin ninguna duda. Y para ejercer un liderazgo amable es valiosísimo aprender a gestionar las emociones. Bueno, vamos a seguir aquí avanzando. Hicimos un pequeño zoom en la amígdala cerebral para que podamos mirar cómo la neurociencia nos avisa. Y por otro lado, también es muy importante decir que el sistema nervioso, y como ustedes saben, han habido dos cosas que han sido disruptivas. Una que ya lleva bastante tiempo y es que ya sabemos que nuestro sistema nervioso se regenera, hay neurogénesis, es decir, creamos nuevas neuronas. Yo cuando estaba en el colegio siempre tenía el susto que me decían que si tomaba un poquito de trago o si que trasnochaba, perdía las neuronas y nunca las recuperaba. Bueno, hoy día sabemos que hay neurogénesis, que podemos generar nuevas neuronas, y no solo eso, sino que también sabemos que tenemos sinaptogénesis, es decir, que podemos generar nuevas conexiones neuronales. Y esto es lo que se llama la plasticidad y la capacidad de transformación de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Es decir, lo que yo estoy contando en la amígdala es totalmente reversible. Se puede hacer un trabajo para ir en esa línea. Si nosotros vemos qué son las emociones, y aquí me interesa que nos detengamos un segundo. ¿Por qué es clave comprender qué son las emociones? Porque muchas veces tenemos asociadas las emociones a un fenómeno a veces hasta más psicológico. Y yo quiero sacar eso porque lo que significa una emoción es una respuesta biológica, escúchenme, biológica, fisiológica, frente a situaciones que estás viviendo, tanto externamente como internamente. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando cambia tu fisiología, cambia tu sistema nervioso, tu sistema hormonal, tus neurotransmisores, significa que no de cualquier manera tú vas a poder volver a hacer y retornar a una emoción distinta que la que estás procesando. Necesitas comprender cómo cambiar tu sistema nervioso. ¿Y qué quiere decir eso? Y ustedes probablemente, yo lo he vivido, estoy seguro que ustedes lo han vivido, es que efectivamente, cuando ustedes viven una situación, por ejemplo, de un enojo, algo que les molesta profundamente, no es suficiente con que alguien te diga, cálmate, no te enojes,
Es más, eso en automático probablemente enciende más tu molestia. Entonces, ¿por qué? Porque estoy tomado biológicamente. De hecho, la amígdala cerebral que se entera y traspasa la información a través del hipotálamo directamente al cuerpo antes que llegue a la corteza cerebral, es decir, tu cuerpo experimenta la emoción antes que seas consciente de la emoción que estás sintiendo. Es clave comprender que la amígdala en ciertos momentos, frente a situaciones que tú experimentas como de gran emergencia, y mira lo que estoy diciendo, que tú experimentas como gran emergencia, no necesariamente es así, porque las emociones no pertenecen a los hechos, un tema muy importante, sino que pertenecen a la forma en que procesamos los hechos, es decir, tiene que ver conmigo más que con el hecho externo, y esto es una clave, porque esto nos permite gestionar, más allá de las circunstancias que existan, la amígdala. En ese caso, lo que hace es que toma el control completo de tu cuerpo y de tu conducta y atrapa incluso la corteza frontal y empiezas a tomar facultades ejecutivas. Y eso es lo que se llama el periodo refractario y que hace que las personas tengan conductas que no esperarían, y a lo mejor a ti te ha pasado, en momentos en que sus emociones han tomado fuertemente, han tenido una respuesta intensa desde la amígdala. Y es por eso que estamos viendo clientes más difíciles, relaciones y gente que se enoja y es más violenta, etc. Por eso estamos todos llamados a incorporar a través de las organizaciones el bienestar emocional y sobre todo entregar herramientas que permitan cambiar las conductas emocionales, y esto desde el CEO hasta la última persona dentro de la jerarquía organizacional. Todos necesitamos comprender cómo funciona nuestro mundo emocional. También nosotros podríamos mirar las emociones desde una perspectiva cultural y sin duda decir que el ambiente, la forma de relacionarnos, la forma en que ejercemos liderazgo, las formas, incluso los lugares donde nos encontramos y todo, tiene una influencia sobre nuestra emoción. ¿Con qué me gustaría que se quedara hasta este minuto de este webinar dentro de todo lo que estamos viendo? Por un lado, que el bienestar emocional es el que más impacta en el mundo del bienestar de las personas. Segundo, que el bienestar tiene varias dimensiones y es algo subjetivo que nos ocurre a los seres humanos. Que las emociones son fenómenos fisiológicos que cambian nuestra manera de operar. Que cuando nosotros vemos a una persona, siempre estamos trabajando con esa persona adulta, responsable, consciente, y estamos trabajando con su sistema nervioso que simplemente responde a la sobrevivencia. Y que cuando nosotros queremos trabajar hoy día particularmente, ¿por qué es tan relevante el bienestar emocional? Porque venimos de contextos donde tenemos una alta incertidumbre, donde venimos de años de estrés crónico, de ansiedad crónica, que significa que nuestra amígdala está completamente tomada, y necesitamos hacer un trabajo especialmente amable durante este tiempo para que anatómicamente volvamos distintos. Y que la responsabilidad de la gestión emocional es más allá de los roles de todas las personas, y sin duda que en el ámbito de un espacio cuidado, un espacio seguro, de promover una cultura que todos somos responsables, los líderes tienen una responsabilidad mayor para proveer, inspirar e impulsar el bienestar emocional. Bueno, y hasta aquí llegamos, ¿qué son los estados de ánimo? ¿Y por qué me detengo un segundo a distinguir los estados de ánimo de las emociones? Porque las emociones básicamente lo que hacen es que nosotros respondemos frente a una situación de una determinada manera. Si yo pudiera mostrarles en este minuto un gráfico de qué es lo que ocurre en el sistema nervioso, simplemente voy a poner un ejemplo. Si tú ves algo que a ti, una situación que te molesta, al darte cuenta de esa situación que te molesta, eso entra directamente por tu vista va a pasar al tálamo,
el tálamo lo va a mandar al hipocampo, que tiene que ver justamente con reconocer. Del hipocampo va a pasar a la amígdala va a decir, wow, esto es la emoción de la rabia, va a cambiar los neurotransmisores, le va a informar al cuerpo, el cuerpo va a cambiar todos sus neurotransmisores, y luego en nanosegundos recién va a empezar a llegar la información al cerebro, a la parte consciente, para que tú te des cuenta. Es decir, todo lo que ocurrió hasta ese minuto ocurrió a un nivel inconsciente. Y eso va a ser un pic de respuesta, y después de ese pic de respuesta, lo que va a pasar después de un rato, probablemente caminando, conversando, haciendo cosas, va a disminuir y por lo tanto tu emoción va a cambiar. Y eso es gestionar emocionalmente. Después voy a explicar cuáles son los pasos, pero eso es gestionar emocionalmente. Lograr cambiar la emoción que yo estoy sintiendo por una distinta. Cuando aprendemos a gestionar las emociones. Ahora, los estados de ánimo son emociones que se nos quedaron pegadas, digo yo. Se nos quedaron en el trasfondo y que, independiente ya de los hechos y las circunstancias, se van quedando conmigo más allá de los hechos. Y ya no tienen un pic, sino que forman parte de cómo estoy yo siendo en este minuto. Entonces yo puede ser que quede con ansioso, voy a decir algo. Y por lo tanto mi respuesta va a ser habitualmente ansiosa más allá de las circunstancias. Entonces es valioso esto, porque fíjense que nosotros en la organización necesitamos, por un lado, proveer las herramientas de gestión emocional, entrenar a las personas en nuevas conductas que propicien e impulsen emociones expansivas, y por otro lado, es fundamental que podamos comprender cuáles son los estados de ánimo con los que estamos los seres humanos y particularmente en las organizaciones. ¿Son estados de ánimo expansivos? Porque voy a decir algo, si el estado de ánimo de la organización es el estrés como estado de ánimo, significa que prácticamente todo lo que nosotros veamos dentro de la organización, siempre la respuesta va a ser como si estuviéramos en estrés. No vamos a poder diferenciar. Entonces, cuando comenzamos a incorporar la gestión emocional como en un ámbito estratégico de habilidades, a mí no me gusta decir blandas, duras de liderazgo, habilidades realmente estratégicas de liderazgo, vamos a incidir directamente en los estados de ánimo de la organización. E incidir en los estados de ánimo significa generar contextos emocionales que sean mucho más expansivos y que impulsen y propicien el bienestar. Aquí me está llegando otra pregunta. Bueno, espero estarlos entreteniendo. A mí me fascina esto, así que me encanta estar con ustedes compartiendo esto. Me genera emociones expansivas, quiero decírselo. Y me encantaría que pudieran tomar, y lo que más nos lleváramos es la responsabilidad que tenemos todos de estar bien emocionalmente. Entonces te quiero recordar que las emociones no pertenecen a los hechos externos, pertenecen a cada uno de nosotros y tiene que ver con la forma en que interpretamos los hechos externos. Y esto es devolvernos el poder de la gestión emocional a nosotros. Puede ser que estemos con los mayores grados de incertidumbre y aún así experimentar bienestar emocional porque hemos aprendido a gestionar nuestras emociones. Bueno, aquí dice, pregunta, ¿cuál es la importancia de tener un cerebro sano, neurotípico y neurodivergente? ¡Wow! Veo que hay gente aquí muy letrada, me gusta eso. Bueno, voy a ver si me da espacio para contestarla hacia el final, porque nos va a desviar un poquito. Pero lo que sí quiero decir es que la neuroplasticidad nos permite a todos nosotros, a través de prácticas, y por eso que hoy día está tan en boga el mindfulness, y digo el mindfulness como la meditación, que me gusta hablar como lo que hizo Jon Kabat-Zinn con el mindfulness, es como occidentalizar la meditación, porque la meditación como el mindfulness apunta directamente a trabajar en la amígdala, y se sabe hoy día científicamente que logra que la amígdala reduzca su tamaño, y eso ocurre aproximadamente entre la 7ª y la 8ª semana de tener una práctica diaria de al menos 30 minutos de meditación. Voy a ir después entonces con eso.
Bueno, las emociones y los estados de ánimo son fundamentales para comprender la regulación emocional. Y me encantaría, miren, decir algo. Yo sé que todos hablamos de controlar nuestras emociones. En estricto sentido, tenemos razón. Tenemos razón que hay momentos en que necesitamos controlar las emociones porque si realmente soltáramos lo que nos está pasando emocionalmente, eso podría ser sistémicamente para el equipo, para las relaciones, muy nocivo. Podría ser tremendamente negativo. Me gustaría decirles que me sigan un segundo y suelten la palabra control. A ver, Pablo, ¿cómo es? Sí, suelten la palabra control y hablen de regulación emocional, de gestión emocional y no de control. El control solo puede ser momentáneo. Pero ¿por qué quiero que pongas atención en esto? Porque si tú controlas la rabia y controlas la rabia mucho, pero mucho rato, adivina qué va a pasar. En algún minuto, lo que va a pasar es que vas a tener una respuesta violenta frente a ciertas situaciones. ¿Y sabes por qué vas a tener una respuesta violenta? Porque te fuiste cargando con la emoción de la rabia y no la regulaste y no la lograste soltar. Entonces, el control solo puede ser táctico, puede ser por un momento, y lo que necesitamos es aprender a regular la emoción y lograr realmente avanzar. Entonces, quiero que te quedes con eso. El control no es sano en el tiempo, solo lo puedes usar por algún minuto, pero si controlas constantemente, lo único que estás haciendo es cargar el cuerpo para que en algún minuto, de alguna manera, eso aparezca. Puede aparecer como una respuesta desadaptada frente a otros y también puede aparecer como una enfermedad. Entonces también el bienestar incide directamente sobre nuestro sistema inmune, sobre cómo nos sentimos. ¿Qué características son fundamentales de las emociones? Me llegó otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Me encanta. Antonio Damasio, ahí, En busca de Spinoza, tiene su libro y ahí aborda el tema del sentimiento. Lo voy a dejar para el final, prometo contestar ahí tratando, bueno, vamos a ver cuánto es el tiempo que tenemos, pero hay una diferencia. Entonces, la neurociencia de las emociones habla primero que las emociones necesitamos comprender que no son ni buenas ni malas. Cuando comprendemos esto, salimos de dejarlas como positivas y negativas y decimos, algunas nos cierran posibilidades y otras nos abren posibilidades. Son restrictivas o son expansivas. El comprender que no son ni buenas ni malas nos hace relacionarnos muy bien con las emociones. Y esto es un valor fundamental. Si sientes envidia, si sientes ansiedad, lo primero que se requiere para aprender a gestionarla es reconocerla y aceptar que estás sintiendo eso. Cuando decimos que la ansiedad o la envidia es mala, en automático, nuestro sistema nervioso va a empezar probablemente a aprender a que no es bueno y va a desconectarte de que reconozcas que tiene la envidia. Entonces, por eso que me importa que te quedes con que no son ni buenas ni malas. Por otro lado, son contagiosas. Si yo ando alegre, si yo ando entusiasmado por la vida y llego a mi organización, voy a estar contagiando. Y esto no ocurre solo porque tú me veas mis facciones, que sin duda que pueden generar esa expresión, sino que pasa por un componente que tienen, que es la resonancia límbica. Resonamos con la emoción del otro. Yo estoy seguro que todos han tenido la capacidad de entrar a una sala de reuniones donde no hay nadie y decir, wow, aquí pasó algo que estuvo duro, porque lo sentimos los seres humanos, lo experimentamos, y estoy hablando de ciencia. No estoy hablando de algo fuera de la ciencia, estoy hablando de la ciencia. Entonces, si nosotros nutrimos de habilidades emocionales para cambiar las conductas, para que todos cambiemos las conductas y nos hacemos responsables, podemos andar contagiando el bienestar en muchos lugares. Hay un estudio muy bonito que hace David Hawkins, un autor, y que lleva a mostrar que incluso las emociones expansivas, cuando alguien realmente alcanza esos niveles de emociones expansivas con un grado de frecuencia en la vida muy alta,
logra impactar a 750.000 personas en la vida. Imagínense lo que podría ser. Y por otro lado, nos carga en el cuerpo. Yo ya lo decía, y me gusta hablar de esto. Imagínate por un segundo que ahora que estamos en la Copa América, bueno, Chile ya salió fuera, pero imagínate que está tu país jugando y tú eres, pero de esos que le encanta el fútbol, y de pronto empiezas a ver, estamos en el minuto 93, dieron 4 de largue, van 0-0 por el campeonato, y empiezas a excitarte porque viene una buena jugada, parte desde el mediocampo, se la pasan a los delanteros, empiezan a afrontar directamente ¿cómo se llama? Al arquero, y resulta que de repente le pegan el tiro con todo en una esquina, ángulo superior derecho, y tú ves cómo entra la pelota en ese minuto y convierte en un gol, y tú dijeras, gol, qué bueno. Sería extrañísimo. Piensa esto, el cuerpo se cargó todo el rato con la alegría, con el entusiasmo, con la pasión del partido, del juego, y cuando viene el gol, tú no lo expresas. En ese minuto, tu cuerpo quedó profundamente cargado. En este caso lo estoy mostrando desde la alegría y desde el entusiasmo. Pero también pasa con la rabia, también pasa con la ansiedad, también pasa con la tristeza crónica. Nos cargan el cuerpo. Necesitamos aprender a descargar el cuerpo, porque si no queda en el cuerpo y más allá de las enfermedades que nos pueda producir, por sobre todo, y la primera alarma es cuando empiezas a tener respuestas duras, toscas, desadaptativas con los demás. ¿Y es por qué? Porque tu cuerpo está cargado. Yo particularmente, durante la pandemia, todos los días hice ejercicios de descarga emocional. Y por otro lado, no se presentan puras. Bueno, ahí lo más característico que han escuchado, más romántico, dice, el amor y el odio pueden convivir. A veces siento mucho entusiasmo por la transformación que estamos haciendo en la organización, y también siento miedo y preocupación porque en estos cambios necesitamos hacer las cosas distintas de otra manera. Entonces te vas a dar cuenta que vas a poder estar con varias emociones al mismo tiempo, no es que estén puras, y más marcan nuestra memoria, y esto es fundamental. Principalmente entre que estamos en el vientre materno hasta los 7 años, generamos una memoria subconsciente en la amígdala que asocia sobre todo a nuestras experiencias de temprana edad la mayoría de los eventos futuros. ¿Qué significa? Que cuando te pasa algo a los 46 años, en mi caso a los 56, pasa por la amígdala y lo contrasta con lo que estaba ocurriendo a los 7 años, a los 5 años, y busca la amígdala intencionadamente conectar la mayor cantidad de experiencia con tus traumas. ¿Para qué? Para protegerte. Entonces, ¿qué hace? Que muchas veces respondas frente a algo que no es un trauma o no es traumático de una manera traumática. Bien, vamos a continuar acá para ir avanzando un poquitito más. ¿Cuál es el rol de las organizaciones y los líderes en el bienestar? Miren todo lo que hemos visto, el fascinante mundo de nuestras emociones. Durante años hemos privilegiado el mundo cognitivo, el mundo racional por sobre el emocional. No es mi interés, porque no lo creo así, que el mundo emocional tenga supremacía sobre el racional. Sin embargo, al menos tiene que tener el mismo lugar que el mundo cognitivo y el mundo racional. Al menos el mismo. Es decir, necesitamos primero que en las organizaciones el mundo emocional esté al mismo nivel. Hoy día estamos trabajando para tener organizaciones sostenibles en el tiempo. Sostenible significa que nosotros podamos estar constantemente mirando esas emociones, comprendiendo cómo están, y que podamos nosotros mirar que la experiencia interna de quienes trabajan en la organización sea sostenible en el tiempo. Si volvemos al principio y miramos la aceleración de los cambios y los altos niveles de incertidumbre que se producen hoy día en las organizaciones, transformaciones, fusiones, divisiones, cambios de la tecnología, pero por nanosegundos, aumento en el conocimiento, incorporación de la inteligencia artificial, de la robótica, todas las organizaciones están desafiando una transformación acelerada. Entonces, es fundamental que nosotros proveamos en las organizaciones
espacios seguros y que las emociones estén al centro, absolutamente al centro de la organización. Hoy día, contar con habilidades emocionales a nivel individual, a nivel de equipo, a nivel de líderes, escúchenme, es diferenciador y estratégico. Las organizaciones que pongan su atención en entrenar a las personas en gestión emocional son las que van a hacer la diferencia el día de mañana. Porque ustedes estarán conmigo que hoy día adquirir los conocimientos más técnicos es en 2 segundos. La información está totalmente abierta. Por lo tanto, ¿dónde va a estar la diferencia? Quienes aprendan a gestionar emocionalmente. El año 95, cuando publicó Daniel Goleman el primer estudio, ojo, sin ser neurocientífico, más bien periodista, pero hizo la publicación de un primer estudio donde mostró que el IQ, es decir, que el coeficiente intelectual no era suficiente, sino que más bien era de segundo grado respecto de la inteligencia emocional. Ya han pasado 29 años y aún así estamos todavía, a mi juicio, simplemente en el alba de comprender cómo son las emociones en este minuto. Entonces necesitamos poner ahí atención. Y ahí me gustaría mostrarles que las organizaciones y los líderes, y aquí sí pongo un rol en los líderes, necesitan inspirar e impulsar el aprendizaje y la gestión emocional. Escúchame, es fundamental inspirar e impulsar el aprendizaje y la gestión emocional. La gestión emocional no son muchos pasos, son básicamente, voy a decir, 4 pasos fundamentales. Primero es darme cuenta que algo me pasa. Miren qué simple. Lo primero que yo necesito es decir, algo me está pasando internamente. Recuerden que el bienestar es algo interno. Segundo, necesito reconocer qué es eso que me está pasando. Y ahí viene la alfabetización emocional. ¿Es esto miedo? ¿Es esto rabia? ¿Es estrés? ¿Es ansiedad? ¿Qué es lo que es? Tercero, comprender esa emoción que estoy experimentando biológicamente, ¿a qué acciones me impulsa? El miedo, por ejemplo, me impulsa a huir o eventualmente ser violento para defender, congelarme en última instancia. La alegría me invita a participar. La tristeza crónica me invita a recoger y a ser más individualista. Necesito estar más bien solo. La rabia me invita principalmente a poner límites y otros. La ternura me invita a acoger a los otros. Entonces, el tercer punto es comprender hacia dónde me lleva esta emoción. Imagínense si cada persona de su organización supiera lo que siente, le pudiera poner nombre y supiera hacia dónde realmente impulsa su cuerpo. ¿Cómo serían las reuniones? En esta reunión, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos alegría? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos ternura? ¿Qué es lo que necesitamos como equipo? Y finalmente, cuarto, el cambio de la emoción. Y solamente para dar un dato, pero ahí son las herramientas que nosotros impulsamos a través de Human Lab, de incorporar y aprender en las organizaciones, aprender mecanismos de respiración, aprender mecanismos de pensamiento positivo, aprender a descargar nuestras emociones. Pero el rol de los líderes es parte por ti. Recuerda siempre cuando vas en un avión y hay una despresurización en la cabina, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Primero te pones tú la mascarilla y luego facilitas al otro. Primero es importante que quienes lideran aprendan a gestionar sus propias emociones, impulsen un liderazgo amable para desde ahí poder inspirar a través del ejemplo e impulsar. Y por otro lado, en las organizaciones se tiene que hoy día estratégicamente proveer y entrenar herramientas para la gestión emocional. Recuerden, la diferencia en las organizaciones va a estar principalmente por las organizaciones que puedan apuntar realmente a hacer un cambio en las habilidades dentro de las personas, incorporando habilidades de gestión emocional. Esas son las organizaciones que van a estar preparadas para el presente y el futuro, pero además que van a hacer las diferencias. Todos los otros componentes de aprendizaje son mucho más fáciles de
de adquirir. Por lo tanto, aquí es donde está la clave. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes que organizaciones saludables, ¿qué sería hoy día una organización saludable que impulsa el bienestar y el bienestar emocional principalmente? Primero, organizaciones que impulsan los estados de ánimo expansivos. Expansivos. Y ya sabemos que un estado de ánimo, que es algo que trasciende a los hechos, que nos permite tenerlo constantemente, y expansivo, que nos abre muchas posibilidades, que nos genera una sensación interna de gratitud, de estar contento, de estar en calma. Segundo, valorar y comprender el mundo emocional. Y esto me importa mucho. Aprender a partir de las organizaciones, por ejemplo, las reuniones, perdón, preguntando cómo te sientes, cómo estás después de una reunión, cómo te sentiste de esta conversación, dando un feedback. Quiero saber qué puedes tomar de este feedback, quiero saber cómo te impactó, cómo lo sentiste, aprendiendo a conversar y hablar sobre su mundo emocional. Nosotros particularmente en The Human Lab y nuestras empresas partimos todos los lunes en nuestra weekly preguntándonos cómo venimos, cómo estamos, porque nos hace amable el lugar. Desarrollar competencias emocionales a nivel individual y sistémico, es decir, proveer las herramientas y entregar las competencias para que las personas puedan gestionar por sí mismos las emociones. Eso va a impactar no solo en la organización, en sus familias, en la vida, va a impactar en la sociedad y a nivel sistémico, es decir, por ejemplo, no solo manejar las emociones a nivel individual, sino que las reuniones que sean reuniones amables. Y esto no significa que se acabaron los conflictos. Los conflictos van a existir porque nos dan muestra que estamos vivos y que pensamos distinto. Es afrontarnos con inteligencia emocional. Y finalmente, promover el desarrollo en otras dimensiones del bienestar. ¿Y qué significa esto básicamente? Significa que las organizaciones estén centradas en las personas. Eso es lo que hacen las organizaciones saludables desde una perspectiva de bienestar y que las hace sostenibles en el tiempo. Finalmente, solo como frase de cierre, me gustaría decirles que se quedaran con las emociones y los estados de ánimo son fundamentales para comprender la regulación emocional y el bienestar desde la perspectiva neurocientífica. Me gustaría decirles que esta charla que estoy profundamente agradecido de poder darla, de poder compartir con ustedes el fascinante mundo de las emociones, es una charla científica. Todo lo que he hablado acá, hoy día tenemos neurociencia que nos ha cambiado profundamente, entregándonos muchos indicadores de cómo funcionan las emociones y cómo las emociones se pueden convertir en algo absolutamente estratégico para las organizaciones. Así que muchas gracias. Los quiero ahí dejar invitados para seguir a OTIC, Vanotic. Muchas gracias por la invitación y a nuestro TEC de Human Lab, socio estratégico de Vanotic. Muchas gracias por este espacio y ahí quedo abierto, Manuel, para hacer eventualmente contestar preguntas. Okay. Muchas gracias a ti, Pablo, por esta magistral exposición, ¿cierto? Y compartir con nosotros todo el conocimiento y la experiencia. Antes de pasar a las preguntas, que tengo algunas preguntas que nos llegaron por correo, ¿ya? Y que esperamos poder alcanzar a contestar hoy día en nuestro webinar, porque nos quedan un par de minutitos. Quisiera que me pusieran ahí, pedirle un favor a toda la audiencia, el código QR. Hay un código QR que necesitamos que nos puedan ayudar y contestar. Es una pequeña encuesta de satisfacción antes de entrar a las preguntas. Es una encuesta muy pequeñita que invitamos a que pueda escanear el código y responder. No sé si me ayudan ahí la parte técnica con el código y lo podamos proyectar de tal manera que cada uno de los asistentes le agradeceríamos. Es una oportunidad también de nosotros de mejora y para seguir, ¿cierto?, avanzando en estos espacios compartidos con ustedes. Creo que ya está puesto, ¿cierto?, este Sí. código QR.
les invito a que por favor puedan escanearlo y contestar, y para dar paso próximamente a un par de preguntas que nos llegaron por correo en las fichas de inscripción, y tal vez alguna que yo dejé por aquí anotadita, que Pablo se comprometió, ¿cierto?, a contestarnos al final la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Ah? Creo que la gente está expectante también a eso. También decirle, pero ya creo que un poquito al cierre, igual recordar, próximamente haremos llegar toda esta documentación a sus correos, también información de The Human Lab para que les puedan ofrecer algunos programas de intervención, de capacitación, y que ustedes puedan ir viendo y revisando en cada una de sus organizaciones. Creo que ya es tiempo prudente, que me imagino que ya pudieron responder, así que yo tengo aquí anotaditas las preguntas que nos llegaron, Pablo, y me gustaría hacértela para ver si nos puedes ayudar en esta respuesta, porque yo ahí sí que no tengo conocimiento. La primera dice, ¿qué estrategias pueden implementar los líderes para reducir el estrés y la ansiedad de sus equipos? Buenísimo. Mira, voy a partir contestando primero la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a emoción, nos estamos refiriendo concretamente al cambio, voy a decir, o la reacción neurofisiológica, es decir, todo el cambio interno en nuestro sistema nervioso. Eso es una emoción. Y el sentimiento es la autopercepción de una emoción, es decir, es cuando ya pasa por la corteza cerebral y yo le puedo dar un significado a esa emoción. Entonces, es una diferencia. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque las emociones ocurren a un nivel totalmente subconsciente. Y por lo tanto, solamente con un cambio neurofisiológico ya estamos hablando de una emoción. Pero el segundo paso es comprender qué es lo que yo siento, qué es lo que a mí me pasa con esa emoción, y a eso le llamamos el sentimiento. Eso es, desde la perspectiva. Y el primero que hizo esta diferencia fue Antonio Damasio, un neurocientífico extraordinario que ha hecho una colaboración exuberante en términos de todo lo que es el mundo emocional. Y por otro lado, la pregunta que tú me hacías era en relación de cómo pueden hacer los líderes para poder inspirar, instaurar espacios amables. A mí me gustaría primero apuntar a que la cultura del ejemplo aquí es clave. ¿Qué significa? Primero, cuando yo conozco a un líder que se autogestiona emocionalmente, ya en automático eso genera bienestar. Porque voy a decir algo, a estas alturas del partido esperamos tener líderes que no alcen la voz, que no se pongan violentos, que no menoscaben a las personas ni nada. Y esas respuestas son respuestas desadaptadas desde la perspectiva emocional. Entonces, cuando un líder ha hecho un proceso de autoconocimiento y ha incorporado herramientas de liderazgo, tiene un primer. Segundo, me gustaría que ese líder también aprenda lo que es la gestión del bienestar de sus equipos, es decir, cómo se promueve el bienestar de los equipos y aprenda, es decir, tome conocimiento de eso. Y lo digo particularmente porque para nosotros diferenciamos incluso en nuestros propios entrenamientos entre líderes de líderes y personas que quieren aprender gestión emocional. Y finalmente, me gustaría decir que el liderazgo amable y el liderazgo que permite la ternura como parte de la relación. Y digo porque todos venimos bastante acostumbrados desde años pasados, primero a las relaciones bastante más jerárquicas y no horizontales. Segundo, aparte de las relaciones jerárquicas, venimos acostumbrados a el garrote con la zanahoria. Y eso ya hoy día está fuera de moda. Realmente hoy día se sabe que con liderazgo amable, con espacios de mayor conexión, con una relación horizontal, quienes ejercen liderazgo movilizan mucho más y por lo tanto proveen un espacio emocional expansivo. Y si yo lo pudiera resumir, esos líderes lo que van generando es un espacio de profunda confianza en la persona. Perfecto. Pablo, y algo de que me tomo de lo que tú estabas diciendo, porque la segunda pregunta también va de ahí lo que tú acabas de mencionar. ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de cómo una organización puede fomentar estados de ánimo expansivos? Bien, buenísimo. Mira, a mí me encanta, a mí me gusta hablar de las reuniones en las organizaciones porque la reunión es el lugar donde básicamente se experimenta lo que es el trabajo en equipo en general. Cuando nos juntamos en una reunión,
De hecho, nosotros como consultores muchas veces vamos a observar reuniones porque ahí vemos culturalmente cómo se afrontan los conflictos, qué niveles de confianza hay, cómo se coordinan, cuánto foco tienen en los resultados, los OKR, KPIs, etc. Fundamentalmente observamos la dinámica dentro de las personas, cómo se relacionan estas personas. Entonces, por ejemplo, cuando un equipo es saludable, las reuniones generalmente parten con algo que les permita comprender cómo viene cada uno. Todos estamos con situaciones familiares, de la empresa, desafíos, etcétera, y a veces venimos con alguna emoción en particular. Venimos preocupados, venimos a veces con, acaba de pasar algo injusto, venimos con rabia. Entonces, cuando nosotros le llamamos parte con un check-in, haz un check-in. Es algo súper concreto. Y el check-in, 5 minutos dentro de la reunión, no más. Y esos 5 minutos dentro de la reunión ya van a generar un cambio de contexto. Primera cosa. Segundo, aprende a conversar desde la perspectiva amable. Es decir, puedes dar un feedback de redireccionamiento de manera amable que genere aprendizaje. Por lo tanto, eso también es fundamental. Y tercero, aprender a tener espacios de encuentro, el cafecito, etcétera, para ir sabiendo cómo están cada uno. Es decir, pongan foco en las relaciones. Hoy día se sabe que una buena interacción entre el enfoque en las tareas y los resultados y el enfoque en la relación es lo que hace más amable. Muchas veces dejamos de lado el mundo de las relaciones y solo cuando nos sobra tiempo, dedicamos tiempo a saber cómo está el otro. Y eso es un error. Saber cómo está el otro y poner foco en las relaciones, lo que hace es que permite realmente comprender cómo está el otro, pero además es parte de nuestro trabajo. Y finalmente, lo último que quiero decir, existen las pausas saludables también. Es decir, cada cierto tiempo, párate de donde estás, anda a tomarte un café, haz algún movimiento, algo de ejercicio, e incorpora eso como parte de la actividad cotidiana. Perfecto. Oye, y en honor al tiempo, tengo la última pregunta, aprovechando que estás hoy día con nosotros, Bueno, es cómo puede una organización equilibrar las necesidades emocionales de sus empleados con los objetivos de productividad. Buenísima la pregunta, me encanta. Mira, a ver, generalmente ya como la pregunta te fijas como que tú eran separados. Eso es lo primero que quiere decir, que la pregunta en sí misma separa los mundos. Y yo solo quiero juntarlos, quiero decir, un gran habilitador de la productividad y la consecución de los resultados es la gestión emocional. Es decir, justamente esas separaciones de las que venimos, que le hemos dado tanto énfasis al aspecto cognitivo, al aspecto racional, a la lógica, que no nos hemos permitido, hemos favorecido la lógica cognitiva, racional, y no la lógica emocional, como parte de la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un grupo, hoy día, voy a decir, que está en una compañía saludable, donde hay liderazgo amable, donde las personas se saben gestionar emocionalmente, eso reduce el estrés, reduce las licencias, aumenta la capacidad de coordinación y aumenta la capacidad de coordinación, escúchenme, fisiológicamente. Porque una persona cuando está estresada, cuando está con rabia, etcétera, lo que pasa es que se retira sangre del cerebro, se va a las extremidades superiores y por lo tanto pierdes capacidad de concentración, te olvidas más las cosas, no te da susto decir que no. Es decir, una organización que logra incorporar la gestión emocional, simplemente, para mí, y lo podría afirmar, va a conseguir mejores resultados. Entonces, van juntos, van de la mano. Es un habilitador, un facilitador. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Y ya estamos al término de nuestra actividad, de nuestro webinar, ¿cierto? Neurociencia del bienestar. Y antes de despedirnos, la verdad, lo primero es darle una pequeña disculpa porque esto es en vivo, ¿cierto? Y en vivo, ¿cierto? Nos permite muchas veces, lamentablemente, cosas que uno no quisiera que sucediera, pero tuvimos un pequeño impasse al comienzo.
y yo espero que esto no haya afectado, ¿cierto?, al desarrollo de la actividad, pero uno también, ¿cierto?, va solucionando en la marcha y va buscando y viendo oportunidades de mejora. Lo segundo es poderles decir que nosotros como Baноtic estamos tremendamente contentos. Hubo un interés importante de gente que se inscribió y también un número importante que se conectó. Vi que hubo gente de México, capaz que todavía esté por ahí, gente de Colombia y más todas las otras personas que hoy día están presentes. Tercero, agradecer. Yo creo que es importante agradecer en el mundo que hoy día estamos viviendo, agradecer a The Human Lab a través de Javiera Navarrete y también a Pablo Fuenzalía esta extraordinaria exposición. También agradecer que nos está acompañando, ¿cierto?, nuestro intérprete de lengua de señas, Paola Mella, y también agradecer a todo el equipo de Banotic que ha hecho posible que esto hoy día funcione, junto con el equipo técnico de AIEM y también con nuestra agencia Estudio Esfera. Y por último, agradecer a cada una de las personas que hoy día se conectaron. No se olviden que nosotros vamos a hacer llegar a cada uno de los correos de los inscritos todo el material que hoy día se presentó y también información pertinente relativa a este tema tratado hoy día que The Human Lab va a bajar para entregarlo a ustedes que puedan revisar y seguramente el día de mañana poder ver con ello una intervención. Así que a nosotros no nos queda más que despedirnos y también comentarles y decirles que próximamente, el 22 de agosto, vamos a tener también otra actividad que dice relación con algo muy distinto, pero también importante que se los comentemos, que es un estudio que Banotic encargó a una consultora que tiene que ver con el mundo de la ciberseguridad en la industria financiera y bancaria. Así que seguramente también le va a llegar una invitación nuestra. Las personas que no pudieron contestar en el código QR la encuesta, también va a ir mañana en la información, así que agradecemos que puedan complementarla. Solo agradecer nuevamente la conexión y estamos próximamente en contacto y nos estamos viendo. Que tengan un buen día y una muy buena semana. Hasta luego.